Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el tema El arte de Mesopotamia, primera parte. Comenzaremos hablando un poco acerca de la escritura, que es un invento fundamental y esencial desarrollado en Mesopotamia. Bien, la aparición de la escritura propiamente dicha, hasta donde se tiene conocimiento en la actualidad, podría haberse originado en China 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Una escritura no alfabética, ideográfica, donde cada símbolo representa una idea. Y aunque esta podría ser la primera aparición de la escritura en la humanidad, lastimosamente nunca salió de China, entonces no se expandió al resto del mundo. En cambio, la que sí aparece en Mesopotamia, 3.400 años antes de Cristo, va a tener amplia difusión. Bien, es en esa época que aparecen las primeras formas ideográficas, es decir, conceptos que son representados a través de dibujos que van a hacerse cada vez más y más abstractos. En el caso concreto de la palabra cabeza, nosotros podemos apreciar aquí cómo poco a poco una cabeza original que se representaba como tal, ¿no? De una forma bastante realista, poco a poco va a convertirse en algo más abstracto. Es decir, el modelo 1 de una cabeza pintada de perfil, después va a ser girada y después va a empezar a ser esquematizada en figura geométrica y posteriormente va a pasar a convertirse en solamente marcas en tablas de arcilla, cada vez más sencillas, simples, y que, bueno, si hacemos todo el recorrido, nos remiten a la cabeza original. Bien, bueno, posteriormente va a aparecer lo que se llama el alefato. El alefato es una escritura donde no existen vocales, sino solo consonantes, que se va a originar en Fenicia. De ahí va a pasar hacia los griegos, que van a aumentar las vocales y van a llamarlo alfabeto. Y de una manera más o menos independiente, la escritura pictográfica egipcia en jeroglíficos se va a desarrollar también a partir de las originales ideas, o mejor dicho, caracteres ideográficos mesopotámicos. Bien, ese es un breve recorrido acerca del origen de la escritura, una de las cosas más perdurables que se han originado en Mesopotamia y el Medio Oriente. Bien, el alefato que ya habíamos mencionado, que es la escritura con consonantes pero sin vocales, aparece 1500 años antes de Cristo y sigue siendo usado actualmente por el pueblo hebreo al hablar en ese idioma. Bien, otra de las cosas importantes de Mesopotamia es la domesticación de los cereales. Bien, ustedes pueden ver en ese mapa el lugar de donde son originarias tres especies de cereales, que son el carraón, la escanda, que es la que aparece en la foto, y la cebada. Bien, originalmente, como se puede ver en la imagen del dibujo de la izquierda, estas especies correspondían únicamente a una especie de pasto, digámoslo así, que tenía algunas espigas en la parte final. Y lo que hicieron los humanos fue volver a colocar estas semillas en el suelo e ir escogiendo las semillas que, bueno, más producían, digamos, las que tenían mayor cantidad de granitos, para volver a sembrar, y así poco a poco esta especie empezó a tener mayor productividad. Bien, entonces lo importante de esto es que ya la agricultura empezó a complementar la labor de caza y recolección y eventualmente llega a ser tan exitosa que va a reemplazar completamente a la caza y a la recolección como la principal fuente alimenticia. Con la domesticación de estos cereales se va a poder pasar de una vida nómada a una vida sedentaria. Bien, y eso va a pasar justamente en la región de Mesopotamia, ¿no? Donde gracias a la gran productividad agrícola empezaron a crecer pueblos, ciudades y se formaron
lo que antes se llamaban las primeras civilizaciones, porque los pueblos se consideraban a sí mismos culturas por tener la capacidad de cultivar y se diferenciaban de los pueblos que en el mapa aparecen en color ocre que eran cazadores y recolectores y no conocían la agricultura. Bien, los pueblos o culturas más destacados en Mesopotamia son Sumer o Sumeria, que dura unos 600 años en el periodo que es especificado en la pantalla, en el tercer milenio antes de Cristo. Posteriormente Akkad, que va a tener una muy corta duración. Y posteriormente van a surgir otros estados, entre los cuales haremos una mayor aproximación a lo que ha sido el imperio asirio. Cabe decirse que una de las cosas también destacadas de Mesopotamia es la aparición de las leyes escritas. El primer código escrito que se conoce es el código de Hammurabi, de más o menos 1790 años antes de Cristo. Bien, hablaremos ahora un poco acerca de la cosmovisión. ¿Cómo se imaginaban los pueblos de Mesopotamia que era el mundo? Bien, ellos pensaban que la tierra era plana. Bien, eh, pueden ustedes ver que aquí se encuentra la tierra fértil que ellos ocupaban, que estaba rodeada de otras tierras no tan fértiles, ¿no? Que estaban ocupadas por los pueblos bárbaros. También estaban conscientes que en ese territorio de los bárbaros, de los pueblos incivilizados, se encontraban zonas con montañas. Decían, ¿y qué hay más allá de esa tierra? Pues lo que quedaba después de esa tierra era un océano de mar salado, ¿no? Un gran mar que rodeaba toda la tierra. Y se imaginaban ellos, bueno, después del mar tiene que haber algún otro tipo de tierra para que el agua no caiga en cascada, digamos, hacia el abismo, ¿no? Hacia lo desconocido. Entonces pensaban que tendría que haber necesariamente algún tipo de tierra más allá del mar, ¿no? Que contuviera el mar e impidiera que se derramara, ¿no? Bueno, posteriormente a eso tenemos el sol. Bueno, ustedes pueden ver que el sol está dando un giro en el cielo, ¿no? Y baja al inframundo, ¿no? Justamente la idea de tener un inframundo, es decir, algo debajo, ¿no? Del mundo que nosotros habitamos, viene de ellos, de indicar que los dioses viven en el cielo y que obviamente se encuentran en la parte de arriba, ¿no? Arriba en el cielo, ¿no? Y que abajo en el inframundo se encuentra el infierno. Bien, ¿qué pasaba con el sol? Él giraba en el cielo y cuando llegaba al atardecer, él ingresaba por un hueco que tenía que haber en esa tierra más allá del mar, pasaba por el inframundo y después al amanecer volvía a salir por otro hueco, en este caso por el lado este, ¿no? Y de esa forma iba girando, ¿no? Alrededor de la Tierra que era completamente plana. Bien, bueno, esa era la forma en que los mesopotámicos concebían el universo. Pasemos ahora a ver otra de las cosas interesantes, en este caso del arte mesopotámico. Vamos a ver en este video y en el próximo que era típico del arte mesopotámico hacer una representación de aspectos religiosos, es decir, de los dioses, del más allá, etc. La representación de los personajes ricos y poderosos, los reyes, ¿no? Por ejemplo. También desarrollaron el urbanismo, es decir, inventaron prácticamente las ciudades, ¿no? Las primeras ciudades fueron desarrolladas allá. Y tuvieron una buena calidad de expresión, pero no desarrollaron la escala colosal que, por ejemplo, caracteriza a los egipcios. Ellos hicieron construcciones más adecuadas a la escala humana. Bien, pasaremos a ver ahora otro gran invento mesopotámico, la cerámica. Esa es una vasija de 3000 años antes de Cristo, vale decir que tiene más de 5000 años de antigüedad. Pueden ustedes ver la muy buena forma que tiene, la decoración a colores, ¿no? Que tiene esta vasija que realmente demuestra un alto nivel de desarrollo para tanto tiempo atrás.
Esto fue posible gracias a la invención del horno. Entonces, seguramente al momento de cocinar alguna comida, cayó algo de arcilla en la parte del fuego y se dieron cuenta que ese tipo de tierra endurecida resistía muy bien la humedad y era durable y valía la pena hacer cosas con eso, ¿no? Y para lograr vasijas hermosas como la que se ve en la foto, inventaron el torno, ¿no? Que es un elemento que va girando y eso permite que vaya formándose una forma muy armónica y prácticamente simétrica en toda la vasija. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de una construcción muy característica de los mesopotámicos, que es el zigurat. Son construcciones que tratan de imitar a una montaña. Hay que aclarar que en la región de Mesopotamia prácticamente todo es plano, es un llano, donde no hay cerros ni montañas. Entonces, este tipo de construcciones que imitaban las montañas que no estaban en su territorio, se podían ver desde una distancia muy lejana, ¿no? Originalmente fueron hechos de adobe, pero ya posteriormente empezaron a hacerlos de ladrillo, justamente por la durabilidad. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo concreto de zigurat. Este es el zigurat de Ur. Podríamos ver cómo tendría que estar la construcción en medio de la ciudad de Ur, ¿no? Rodeado primero por un complejo ceremonial. Aquí vemos nosotros la restauración del ingreso al zigurat de Ur. Y ahora vemos en esta foto el estado actual del zigurat. Como ustedes podrán comparar entre la foto del nivel superior y la reconstrucción del zigurat en medio de la ciudad, solamente se ha restaurado la parte inferior y la parte superior. En la parte superior actualmente solo pueden verse los ladrillos originales, ¿no? Es decir, esta parte de aquí nos deja ver los ladrillos originales, mientras que la parte inferior sí ha sido restaurada, justamente para tener una idea mejor del edificio como tal y también para convertirlo en un atractivo turístico que se pueda visitar. Vamos a ver otras reconstrucciones de otros monumentos, más o menos de la misma época. Tenemos el templo Baal de Kafage. Pueden ustedes ver que no tiene una forma muy regular, sino que se construye de una forma más o menos al azar, ¿no? Sin una geometría clara, y que posteriormente la ciudad donde se encuentra crece a su alrededor. Y también tenemos el Templo Blanco de Uruk, que ya tiene formas mucho más definidas geométricamente, que se destaca por justamente el color blanco. Bien, podría decirse que es como un pequeño zigurat. Bien, bueno, vamos a pasar a la escultura. En lo que se refiere a la escultura, hay que decir que se representa a los personajes importantes, aunque algunas veces cosas de la vida cotidiana. Predominan los temas religiosos, son esculturas más bien de personas cabezonas, ¿no? Es decir, la proporción de la cabeza con relación al resto del cuerpo es de 1/4 a 1/6, y se usan diversos materiales como el alabastro, el yeso o la terracota, así como la piedra. Bien, tenemos un ejemplo. Esta es la escultura del intendente Ebigil de la ciudad de Mari. Un intendente era una persona que tenía prácticamente la administración y gobierno de la ciudad, ¿no? Y bueno, podríamos ver en primer lugar en la escultura propiamente dicha que los pueblos, en este caso el intendente de Mari, esa autoridad para distinguirse socialmente, se rapaba la cabeza, ¿no? Además, podemos ver que la representación que se hace del tejido que componía su vestimenta, en este caso una falda, ¿no? Nos permite ver incluso la urdiembre, ¿no? El tipo de trenzado que tenía. Y también se ha tratado de representar la barba, que era espesa, era abundante y era crespa del personaje, lo cual vamos a ver enseguida. Aquí tenemos un acercamiento que justamente nos permite ver de mejor manera el rostro, y nosotros vemos que sí se ha tratado de representar con un realismo el volumen, ¿no?, de la barba, y también destacan los ojos hechos con lápiz lazuli. Bien, bueno, además en este tipo de estatuas es muy común que estén en posición de oración, es decir, este tipo de estatuas generalmente se colocaba en los templos, ¿no?
delante de la estatua principal de algún dios, como para que el dios nunca se olvide, digamos, de este devoto que tuvo en la tierra, ¿no? Y que lo tenga presente en el más acá y también en el más allá. Bien, en este caso concreto de esta escultura está hecha en una especie de mármol que se llama alabastro. Por si acaso el alabastro se puede cortar también en delgadas láminas, ¿no? Y estas láminas dejan pasar la luz del sol y son como un vidrio translúcido que si bien dejan pasar la luz, no permiten ver la imagen del otro lado. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, una cabra que está saltando sobre un matorral. Esta cabra está sobre una rama de verdad, ¿no? Que ha sido bañada en oro, lo mismo que grandes partes de la cabra propiamente dicha. Aquí tenemos una vista de frente. Bien. Cabe destacarse en esta escultura la interesante representación de la lana, fíjense esos mechones de lana que tratan de representarse, así como la muy bien lograda forma de la cabeza del animal. Bien, bueno, la cabra era usada mucho en los sacrificios, ¿no? A los dioses. Entonces, esta sería tal vez una representación de una cabra que ha quedado atrapada en un matorral y que va a poder ser ofrecida a los dioses como ofrenda. Y en este caso es una cabra de oro, digamos, ¿no? Mucho más valiosa que una cabra de verdad, ¿no? Entonces es una ofrenda, como se diría, exquisita, para que en lugar de sacrificar rebaños y rebaños, quede como una ofrenda para todos los días para la deidad. Bien, pasaremos ahora a ver una obra también muy característica de Mesopotamia, que es el llamado estandarte de Ur. Esta imagen ha sido hecha digámoslo así, sobre una lámina de madera, ¿no? Se ha hecho este tipo de dibujos para decorarlo, ¿no? Incrustando pequeñas cositas. Pueden ustedes notar que el fondo principalmente es del lapislázuli. Bien. Y encima de este fondo se han dibujado también, tallados muy primorosamente, figuras humanas. Bien, se piensa que este estandarte en realidad era como un instrumento musical, la caja de un instrumento musical. Nosotros estamos viendo su reconstrucción ideal. Bien, bueno, vamos a explicar muy brevemente en qué consiste esta obra de arte. En el lado de la paz, nosotros vemos a un gobernante de un tamaño mayor que el de los demás personajes, que se encuentra celebrando un banquete, probablemente con la gente de la corte, que también vemos que tiene un tamaño un poco menor que el rey, pero mayor definitivamente que estas otras personas que les están sirviendo. Por ejemplo, aquí podemos ver a un músico y a una cantante que están amenizando el momento que están pasando estos personajes. Bien, en el siguiente panel nosotros podemos notar que están los pastores, ¿no? Que están llevando los bueyes, están llevando las ovejas, ¿no? A pastar. Bien. Y en la parte inferior están los agricultores que justamente están recogiendo la cosecha. Están con una especie de burros que se llaman onagros, ¿no? Que son animales también de carga. Y aquí también vemos otras personas que están llevando la cosecha. Bien, entonces muestra el lado de la prosperidad de la vida en la ciudad de Ur. Bien, por el otro lado tenemos el lado de la guerra, que es el que vemos a continuación. En este caso, nuevamente podemos identificar al rey de un tamaño más grande. Podemos identificar a guerreros que están acompañando al rey. Podemos identificar carros de guerra, ¿no? Bien, tirados por onagros. Podemos ver aquí al ejército avanzando. Aquí podemos ver cómo han conseguido capturar prisioneros, ¿no? Y también podemos ver en la parte inferior cómo los carros de guerra avanzan rumbo al campo de batalla, pisotean a sus enemigos y, bueno, en esa época el carro de guerra era un arma formidable, equivalente a lo que en nuestra época serían los tanques, ¿no? Entonces,
Eso demuestra cómo estos pueblos tuvieron, digamos, ejércitos fuertes para defenderse de las incursiones de los pueblos nómadas y en base a los excedentes que acumularon, lograron tener, digamos, bastante tiempo para hacer perfeccionamientos militares como el que acabamos de explicar. Bien, bueno, aquí tenemos un acercamiento de los carros de guerra. Podrán ustedes notar que son 4 asnos, 4 onagros que tiran de una carreta, ¿no? Y obviamente uno de los grandes inventos que tenemos ahí es la rueda. Bien, ¿cómo armaban los mesopotámicos la rueda? Bueno, con madera, como ustedes pueden ver en los dibujos, pero el problema que ellos tenían era que en Mesopotamia ya no había árboles. Probablemente los hubo en un inicio, pero al momento de cultivar y desarrollar su civilización y coser los ladrillos, prácticamente exterminaban todos los árboles y dependían del comercio con otros pueblos exteriores para que les traigan madera. Y obviamente que no era muy viable trasladar troncos enteros, así que llegaban pedazos de madera, ¿no? Y esos pedazos que hacían, bueno, los pequeños pedazos de madera que llegaban a disposición de los pueblos de Mesopotamia, los tallaban generalmente en 3 piezas, una pieza grande, una pieza central y otra pieza grande idéntica. Y una vez que tenían esas 3 piezas básicas, usando cuerdas, las unían, como se puede ver acá, ¿no? Unían con cuerdas las 3 piezas, tensándolas fuertemente, y además cubrían la rueda de madera con cuero. Ellos tenían animales en cantidad suficiente, y entonces como la madera no era muy abundante y tenía que ser traída de lejanas regiones y por ello era cara, entonces protegían las ruedas con el cuero. Bien, y obviamente con la tensión de las cuerdas, las 3 piezas quedaban bien unidas. Y además, en caso de que hubiera una caída, digamos, o una piedra rompiera una de las piezas principales, la otra quedaba libre. Y en todo caso, la pieza central, esa sí podía durar mucho tiempo más. Bueno, pasemos ahora a ver la siguiente parte. Después de haber visto este invento tan importante hasta nuestra época, que corresponde a la rueda, ¿no? Bien. Cabe fundamentalmente mencionar que este tipo de, bueno, la carreta, ¿no? Y las ruedas son útiles siempre y cuando haya animales capaces de jalar de la carreta, ¿no? Entonces, justamente el disponer de esos animales permitió este desarrollo técnico de los mesopotámicos. Volviendo al ámbito de la escultura, vemos aquí la estela de Naram-Sin, uno de los reyes de Akkad, tal vez el más exitoso. Nosotros vemos cómo está subiendo a una montaña para dar culto a uno de sus dioses. Esta es la primera representación paisajística de la historia donde se puede ver, digamos, los niveles de representación casi en perspectiva, ¿no? Nosotros notamos, por ejemplo, al rey Naram-Sin con un tamaño más grande que las otras figuras. Podemos ver cómo sus hombres lo acompañan subiendo, ¿no?, a la montaña. Podemos ver inclusive escritura, ¿no? Y obviamente a la figura principal del dios Marduk en una forma de una estrella. Bien, bueno, este tipo de representaciones nos muestra la calidad de escultura que se desarrolló en Mesopotamia. Es una escultura realista, pero a la vez está definitivamente exaltando las hazañas militares del rey Naram-Sin en honor de sus dioses. Bien, tenemos ahora otra pieza muy famosa, la llamada Estela de Hammurabi, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París. Nosotros vemos acá en un detalle de la parte superior cómo Hammurabi se acerca en posición de orante frente a uno de los dioses, ¿no?, que está recibiendo, digamos, el regalo de Hammurabi, que consiste en todas las leyes reunidas, recopiladas por él y puestas por escrito encima del monumento. Bien, ¿cómo se elaboraron esas leyes? Pues
leyéndolas uno se da cuenta que son casos de la vida real, ¿no? Que se juzgaron probablemente por el mismo Hammurabi o por personas que Hammurabi en persona conoció y que han sido escritas para que cuando vuelva a presentarse un caso similar a ese, entonces ya se sepa qué castigo se merece. Bueno, voy a mencionar un par de cosas. Por ejemplo, dice, ¿qué pasa si un cirujano inexperto opera a un hombre y le daña irreversiblemente un ojo y él pierde la visión de ese ojo? Bueno, entonces el castigo va a ser justamente al cirujano quitarle un ojo, ¿no? El mismo daño que infringió con su negligencia a su paciente, ¿no? Ese es el tipo de castigos que se da, ¿no? Y obviamente se ha puesto ahí primero, ¿para qué? Para que la familia de la víctima no vaya a buscar venganza con la familia del agresor, digámoslo así, y se produzca una disputa que lleve a mucha muerte y destrucción. Entonces, de esta manera se veía cómo castigar sin tener que llegar a desencadenarse una violencia descontrolada. Bien, bueno, pasemos ahora a ver, hay que decir que este es el primer código jurídico del mundo, hasta donde se conoce. Probablemente antes de eso solamente existían costumbres, pero que en muchos casos daba lugar a malentendidos o a favoritismo, por eso se pusieron por escrito para que quede para la posteridad una forma objetiva de aplicar la justicia. Bien, vamos a pasar al urbanismo. Lo que se refiere al urbanismo es el desarrollo de las ciudades. Eh, Se sabe que en el Oriente Medio, en Asia Menor, es donde se llegó a tener, digamos, el primer desarrollo de las ciudades que por lo menos hasta donde ahora conocemos. Bien, una de las más antiguas del mundo y tal vez la más antigua habitada hasta el día de hoy es la ciudad de Jericó, que se encuentra al sur de Israel. Bien, bueno, aquí podemos ver lo que probablemente sería el plano del asentamiento original. Ustedes notarán que se erige alrededor de una parte más elevada del terreno y que además no sigue una forma regular, sino más bien irregular. Aquí nosotros vemos una foto de los cimientos de una torre que datan de 7500 años antes de Cristo, ¿no? O sea, cuando estas torres se construyeron, ya la ciudad de Jericó era milenaria. Bien, bueno, aquí vemos una ciudad sumamente regular, la ciudad de Mari. Bien, entonces verán ustedes que tenemos una parte original que vamos a empezar a explicar ahora. Probablemente el asentamiento original es este, junto al río, a un brazo del río, y eventualmente va creciendo. Y a medida que va desarrollándose, empiezan a cruzarle caminos que ya de manera ordenada se van alejando del centro. Bien. Y cuando eso pasa, entonces deciden darle una forma circular y continuar el círculo inclusive al otro lado del río. Bien. Y finalmente se le da un espacio, una muralla de protección aún mayor, ¿no? Con una gran muralla. Inclusive, para continuar con esta forma, hasta los campos de sembradío siguen la distribución radial de la ciudad. Bien, entonces nosotros vemos que este tipo de ordenamiento se desarrolla ya en Mesopotamia hace mucho tiempo atrás. Bien, veamos ahora un ejemplo de un palacio. Esto que ven acá son los cimientos de lo que se conoce como el Palacio de Simurlin, justamente en la ciudad de Mari. Si nosotros ubicamos dónde se encontraría este palacio dentro de la ciudad, corresponde más o menos a esta parte de aquí. Bien, entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros vemos la cantidad que existe de patios, de habitaciones, fíjense la gran cantidad de habitaciones que se van formando, ¿no? Las murallas alrededor. Entonces se ve que realmente era una construcción de gran tamaño, con mucha complejidad y que probablemente servía para acumular una gran cantidad de cosas ahí, ¿no?
Bien, bueno, todo esto se hizo con ladrillo, ¿no? Cosiendo los ladrillos y generando las murallas, las paredes, los cimientos de las casas. Bueno, pasemos ahora a ver un famoso palacio, el Palacio de Sargón II, uno de los reyes asirios, en Khorshabad. Bien, Khorshabad fue una ciudad que el rey Sargón pensaba estrenar. Nosotros vamos a explicar primero cómo es la ciudad. Nosotros vemos acá, en el costado izquierdo, un esquema de la ciudad de Khorshabad. Entonces verán que tiene una forma cuadrangular y junto a una de las murallas se encuentra el palacio, que es lo que se ha dibujado y lo que se ve en esta axonometría. Bueno, en realidad es una perspectiva. ¿Bien? Entonces, ese palacio grande es lo que se ve en esta parte del esquema de la ciudad. Bien, entonces nosotros vemos el gran tamaño que tenía el Palacio del Rey y de esta forma nosotros tenemos una idea de la gran ciudad que tenía. Fíjense ustedes estos ingresos, el tamaño de las murallas, fíjense esta enorme rampa, los grandes patios, un zigurat que componían el palacio mismo del rey. Bien, entonces este palacio se encuentra en buenas condiciones porque el rey Sargón murió en una batalla y tuvo la mala suerte que su cadáver quedó en manos de los enemigos. Entonces, ellos consideraban, los asirios, que si eso ocurría, si los enemigos destruían el cadáver, entonces el difunto quedaba condenado a ser un fantasma para toda la eternidad. Y por ese motivo dijeron, el tremendo rey Sargón va a querer estar en su palacio y nadie quería vivir en un palacio embrujado y por eso ningún rey la ocupó y la ciudad eventualmente fue abandonada, ¿no? Entonces quedó bastante bien conservada para que los arqueólogos puedan ahora hacer una investigación interesante. Bien, pasaremos a ver algunas características del arte asirio muy brevemente. Tenían una especie de figuras con cabeza humana, cuerpo de toro y con grandes alas, ¿no? Que se llamaban lamasus, ¿no? Lamasu es un toro alado con cabeza humana. En este caso concreto, representa al rey Sargón en el palacio de Khorshabad. Y esto adornaba justamente a la entrada de un pasadizo hacia una gran sala. Y este tipo de esculturas daban un aire de gran jerarquía. Bien, tenemos aquí otras representaciones del mismo palacio de Khorshabad. Nosotros vemos cómo varias personas están cargando una mesita portátil, ¿no? Un taburete y probablemente un plato de comida para que el rey disfrute de su merienda, ¿no? Y nosotros notamos que la decoración asiria era con elementos de fieras, ¿no? Es decir, en este caso, patas de león. Y nosotros notamos además que las puntas en las que terminan los muebles, estas puntas, permitirían no solamente que se coloque este asiento en una superficie regular en un palacio, sino también inclusive ser llevados al campo, digamos, y con su forma puntiaguda va a estar un poco de esfuerzo para que se incrusten firmemente en la tierra y que no se caigan, o en la arena también, ¿no? El mismo efecto. Bien, bueno, entonces notamos en este caso la excelente escultura que ya habíamos visto en el Amazo, ¿no? Es decir, que tenían muy buena calidad de tallados, pero eso lo vamos a ver con mayor detalle en el próximo video. Les agradezco mucho su atención. Les invito a visitar el portal académico de mi persona, donde van a poder ver varios videos con contenido histórico y artístico y cultural. Y bueno, en el portal académico van a poder encontrar varios artículos de investigación ya publicados. Les agradezco mucho por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.